Bueno, este vídeo es necesario hacerlo, no es fácil de hacer, pero es obligatorio, más que necesario, es obligatorio. Y es el segundo vídeo que hago en este canal de Juez Presencia en los últimos tiempos. Su título es muy sencillo: liberad al juez Presencia de una vez. Y espero que lo mováis. Deciros que las relaciones con Albert y con algunos seguidores de Presencia se han restablecido después de los malentendidos que hubo pues hace 2 años, ¿no? En aquellos momentos tan tensos, cuando los metieron a todos en la cárcel. Y deciros que hago este vídeo desde el máximo respeto a la familia Royuela, pero tengo que comentaros algunas cosas. Lo primero de todo es que, como cristianos que somos, tenemos que perdonar y no tenemos que juzgar. Y como antiguos colaboradores, digamos, o personas que han luchado contra la corrupción, haciendo denuncias contra la corrupción muy importantes y muy serias, independientemente de que os digan los medios comprados de comunicación o los políticos corruptos de turno para tapar todas sus mierdas, ¿no? Lo que tenemos que hacer los denunciantes de corrupción y los comunicadores es procurar defender la verdad, y la verdad está mucho más cerca del expediente Royuela o de lo que denunciaba Fernando Presencia, por eso está en la cárcel, no por otra cosa, que de los que nos dicen, los que dicen que tienen pues la capacidad de decir lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Lo que yo llamo, ¿cómo lo llamaba yo eso? Los ministerios de la verdad, ¿no? Famosos de 1984. Deciros que voy a empezar por este enlace. Os recomiendo encarecidamente que apoyéis evidentemente los canales de Presencia, el Telegram, el Twitter, no, el X, o como le queráis llamar, que ya lleva 8.000 seguidores, el nuevo, porque el otro se lo tumbaron. Y bueno, pasando un poco de la estrategia esta que llevan los colaboradores de Presencia, que a veces no acabo de entender, voy a ir al grano, voy a ir a lo importante, que es esto. Y os lo leo y luego os lo comento. Un nuevo error del Tribunal Supremo provoca que intelectuales y artistas continúen en la cárcel ilegalmente por delitos de expresión, en este caso de libertad de expresión, ¿no? Que llevan derogados 2 años, desde marzo de 2023. En marzo de 2023 se aprobó la ley de defensa de denunciantes de corrupción, o la transposición, en mi opinión desastrosa, de la Directiva Europea en defensa de los denunciantes de corrupción de 1937-2019, creo que era. Que, como bien sabéis, se han pasado por allí, ¿no? Por el forro, todos los políticos corruptos de este país, medios de comunicación y buena parte de la justicia, ¿no? O al menos de la cúpula de la justicia española, ¿no? Que es la más corrompida, evidentemente. Y pasa igual a la Guardia Civil, pasa igual a la política. Cuanto más arriba subes, más corrompidos están. Es lamentable, pero así es. Lo cual no significa que por abajo no haya tan bien corruptos, pero son mucho menos numerosos, por decirlo así. Buenas personas hay en todas partes. No lo podríais, o sea, en todas partes, cuando digo en todas partes, pero hay pocas. Esto es lo que denuncia el equipo jurídico de ACODAP, la Asociación contra la Corrupción liderada por el juez Presencia. Como se indica en la nota de prensa hecha pública hoy, el magistrado Fernando Presencia lleva ilegalmente en prisión más de 600 días. Esto es intolerable, no solo porque no sea justo que esté en la cárcel, sino porque es un señor, un hombre, que tiene 4 hijos pequeños. O sea, esto no tiene nombre. Quienes los han encerrado, aparte de que lo han hecho de forma prevaricadora e injusta, no tienen alma, no tenéis alma, y eso hay que decirlo. Independientemente de la opinión que pueda tener uno mejor o peor del señor Presencia, o del juez Presencia, como le llamamos algunos, esto es intolerable. Esto es intolerable. Pero voy a ir un poquito más allá en este vídeo. Por un supuesto delito de calumnias, cuando hablan de calumnias se refieren a que denunciaba que muchos políticos, periodistas y jueces tenían, según el señor Presencia, y que extrajo la información de la familia Royuela, ¿no? Del expediente Royuela, o la solicitó, mejor dicho, pues tenían cuentas en paraísos fiscales. ¿Se ha investigado eso alguna vez? No. ¿Por qué? Pues como pasa con todo lo que pasa en este país. Cuando denuncias corrupción, en lugar de investigarse la corrupción, te investigan a ti y te denuncian a ti.
se invierte la carga de la prueba, como se diría en términos legales, o se invierte la sospecha sobre el que se enfoca la sospecha sobre el que denuncia, cuando lo que se tendría que hacer es investigarlo. No vaya a ser que tenga razón, ¿no? Pero nunca se investiga porque se dice que es inverosímil. Inverosímil quiere decir que no tiene verosimilitud, que no puede ser real. ¿Por qué no puede ser real? Hombre, porque se están denunciando a ti. Si tú denuncias a los mismos jueces que te van a meter luego en la cárcel, evidentemente esos jueces van a decir que ellos no tienen cuentas en paraísos fiscales. Pero es que no son los jueces los que lo tendrían que investigar. Tendría que haber un organismo independiente que lo investigara, como pasa en Estados Unidos, que la justicia y la policía son independientes, pero están conectados. No como aquí, que la policía se convierte en policía política de los políticos y la justicia pues en un abrevadero de distintas corrientes políticas para manipular sentencias, ¿no? Que es lo que se ha convertido España. Las sentencias que les interese. Evidentemente las sentencias de poca importancia o que no les afectan a ellos, lo mismo hasta son capaces de hacer sentencias justas, porque no les importa. Pero las que les afecten a ellos, todas al revés. ¿Me explico? ¿Eso es el lawfare que dicen ellos? ¿O qué es el lawfare? Lawfare es la manipulación desde la justicia de la política. Bueno, o la manipulación desde la política de la justicia, pero en realidad eso ha pasado siempre, pero últimamente está pasando más, o estaba pasando más. Claro, tú no tienes que manipular la justicia si te has apoderado completamente de ella, que es lo que quiere hacer el PSOE, ¿no? Apoderarse completamente de la justicia. Pero por lo visto no lo está acabando de conseguir, por suerte, porque el día que el PSOE se apodere completamente de la justicia, se acabó la democracia en este país, o los restos de democracia que quedan, porque desde luego esto de democracia tiene poco ya. Bueno, sigo. En esta misma situación ilegal se encuentra el rapero Pablo Hasél, que lleva en la cárcel la friolera de 4 años por el delito de injurias a la corona, que también fue derogado hace 2 años por la misma ley de 20 de febrero de 2023, que entró en vigor 20 días después. Como bien sabéis, el rapero Pablo Hasél, de extrema izquierda, decía muchas barbaridades en sus canciones. Y bueno, habrá gente que opine que se basaban en la realidad, otra gente que opine que no era una persona muy educada y otra gente que opine que simplemente era un cantante que cantaba lo que le daba la gana, que es lo que opino yo. Si no te gusta, pues no lo escuches, pero de ahí a meter en la cárcel a un cantante, como que quien dice un cantante dice un músico, o dice un artista, o dice un periodista, o dice un comunicador, o dice un vecino que pasaba por allí y pues ha dicho: Pedro Sánchez me gusta la fruta. ¿Qué pasa? Que se va a meter a la cárcel a todo el que no le guste te guste lo que opine. Una cosa es la falta de educación, de modales, de oportunidad, y otra es convertir eso en una persecución fascista, como siempre os digo, de las personas que tienen opiniones diferentes. Porque al final el delito de odio, ¿qué es? El que suelta el odio o el que suelta la opinión, o el que para ocultar la opinión o el odio mete en la cárcel y por lo tanto se convierte en un censor y en un dictador. ¿Me habéis entendido la frase? No, a lo mejor no me he explicado muy bien. A ver, tú puedes estar en contra de alguien que, por ejemplo, aliente a la guerra o aliente a la persecución del diferente y eso, pero si alguien te dice, por ejemplo, que en España se está produciendo una invasión de inmigración ilegal, o te dice que el gobierno de España está vendiéndose a los intereses extranjeros y está poniendo en peligro la seguridad nacional, pues yo no creo que eso sea ninguna locura, es lo que está pasando. Y quien diga eso, bien argumentado, le vais a meter en la cárcel. ¿Por qué? Porque no le baila el agua al presidente que tenemos, o a los globalistas, que son los que están detrás del presidente. Eso es la democracia para vosotros. La democracia es lo que a mí me convenga, ¿no? Entonces, o lo que os convenga a vosotros, ¿no? No es la igualdad de todos los españoles, ni la libertad de expresión, ni el derecho a poder decidir tu propia vida. No, es lo que le convenga al gobierno corrupto de turno. Pues yo creo que no. Y quien piense lo contrario, pues está ayudando a la corrupción, como están haciendo tantos españoles, ¿no? Desde hace muchos años. Unos por acción, otros porque están chupando del abrevadero, comiendo del abrevadero, y otros porque no se enteran de nada. Y como no se enteran de nada, pues ayudan involuntariamente y sin saberlo al mal. Eso es lo que hay.
Bueno, pues una vez explicado os voy a enseñar otra cosa muy importante, hablando de juez presencia, que es un directo que se hizo el viernes en el canal ahora os lo diré, en el canal de abogados disidentes, donde entrevistaban a Gabriel Ruiz. Y me diréis, ¿quién es Gabriel Ruiz? Pues Gabriel Ruiz es un abogado valiente, médico también, que se opuso a lo que pasó hace 5 años y lo ha pagado muy caro, o se lo están haciendo pagar muy caro. Esta persona, perseguida también por tener ideas propias y por ser un médico que todavía cree en eso del juramento hipocrático y en la salud enfocada correctamente, no en que la salud se convierta en un montón de mentiras para llenar los bolsillos de las farmacéuticas y de los políticos corruptos de turno, ¿no? Y de todos sus lacayos, ¿no? de distintos sectores, pues se lo han hecho pagar de una manera tremenda. Pero a diferencia de otros que se esconden o que se vienen abajo, pues este señor se ha venido arriba. Hizo el otro día unas declaraciones en el alegato final en el juicio, bueno, el otro día no, hace unos meses, que se le hizo en su contra, que aquí os lo explica, y bueno, y le llamaron los de abogados disidentes, que como bien sabéis se encargan de la defensa del señor Presencia, para entrevistarle. Le explicó su historia y dio una opinión muy correcta, muy sensata del señor Presencia, como también intento hacer yo, independientemente de la opinión que tenga. Yo considero que Presencia no es un corrupto, que Presencia no es un mentiroso, y que simplemente lo único que ha pasado es que a lo mejor no ha calculado bien sus fuerzas y ha pensado que podía con un poder mayúsculo de unos entramados de corrupción y unas redes de clientelares y una basura a nivel de poder en este país que ha podido, temporalmente al menos, con él. A lo mejor lo que hubiera necesitado es más apoyo, o a lo mejor lo que hubiera necesitado es otros dar la cara más. No me refiero a mí, porque yo he dado bastante la cara, yo también bastante más de lo que debería a nivel de seguridad propia, pero muchos que podían haber hecho más no lo hicieron. Y no digo nombres, no me refiero a la disidencia, ni me refiero a políticos, a periodistas y a jueces, como bien imaginaréis. Bueno, pues dicho esto, aquí, bueno, Presencia, como una persona que no se puede estar quieta, es típico de Presencia, pues se ha puesto a investigar cómo funcionan las cárceles y ha descubierto, por ejemplo, que no existe libre de actas de la comisión disciplinaria en ninguna de las cárceles españolas. Esto es gravísimo, porque significa que pueden hacer el director de la cárcel de turno, pues se convierte en el director de una cárcel, pues como esto de las películas de Hollywood, que hace lo que le da la gana con los presos, ¿no? Porque no hay legalidad interna, ni hay transparencia. Y cuando no hay transparencia en lugares cerrados, pues imaginaros lo que puede pasar dentro. Si ya sabemos que es grave cuando no hay transparencia en espacios abiertos, imaginaros cuando no hay transparencia en lugares cerrados. Lo que pasa, pues puede pasar de todo. Y como por ejemplo lo que le pasó al rapero Fénix, que según indica Presencia, pues la directora de la prisión de Logroño donde estaba, pues le combinó a suicidarse, cuando era una persona con unos antecedentes psicológicos de intentos de suicidio. Bueno, gravísimo, gravísimo. Le han trasladado porque se ve que allí molestaba mucho y ha salido ganando, por lo visto. Se le trata mejor en la cárcel nueva de Palencia, es lo que nos comenta Albert. Desde aquí un abrazo, Albert, por tu inmenso trabajo y por estar al lado de Presencia. Llueva, nieve, haga sol o caigan chuzos de punta, eso demuestra tu valía. Y nada, y esto sirva de disculpa por aquel choque que tuvimos, que nunca debiera haberse producido y seguramente no se hubiera producido si otras personas no hubieran tenido ese choque también previamente, ¿no? Yo lo único que digo es que hay que perdonar y que hay que ayudarse cuando estamos todos en la misma batalla y que tenemos que unirnos. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer si queremos cambiar este país es sacar a Presencia de la cárcel y exigir que se le libere. No solo porque no se está cumpliendo la ley de defensa de denunciantes de corrupción, sino porque estos son evidentes represalias contra su persona por haber denunciado a gente muy poderosa. Aquí, bueno, aquí habla de que, por ejemplo, a Sánchez metió en el gobierno a Marca de Robles para contener la corrupción. Yo esto no me lo creo. Yo creo que los metió porque ya sabía que no son corruptos, pero bueno.
indica que acabaron corrompiéndose los dos ministros también. Bueno, en realidad yo creo que estaban corruptos de buen principio, simplemente estaban buscando su momento. Como bien sabéis, Margarita Robles hizo de enlace entre el gobierno de Zapatero, el gobierno de Sánchez y el gobierno actual bueno, mejor dicho, el gobierno actual de Sánchez, el de Zapatero y el de Felipe González, estuvo en los tres gobiernos y por lo tanto es una pieza fundamental de la organización criminal que es el PSOE. Y su valía pues ya la habéis comprobado, ¿no?, en su última visita, reciente visita a Valencia, donde mostró lo educada y el buen corazón que tiene con los afectados de la corrupción, de la riada corrupta, ¿no?, de la corrupción de la riada criminal de Valencia, en aquel comentario que le hizo a los afectados en un garaje de Valencia, inolvidable, completamente inolvidable. Y ahí sigue, ¿no?, la señora. Aquí no dimite ni Dios. Bueno, aquí tenéis lo que os comentaba, 600 días de presidencia del juez Presencia. No me quiero enrollar mucho más. Simplemente deciros que apoyéis al juez Presencia en estos momentos tan duros. Que nos dejemos un poco de tonterías y de encontronazos anteriores. Que me gustó también mucho el otro día que hicieran un vídeo Santi Royuela y Albert comentando esto que os he dicho, que nunca se ha investigado si es cierto o es falso el tema de que haya cuentas en paraísos fiscales. Está saliendo por otro lado de todos los recientes escándalos de corrupción del PSOE, que tienen cuentas en paraísos fiscales, muchos ministros y muchos cargos del PSOE, y seguramente la mujer del presidente del gobierno también, en distintos países del extranjero, que acostumbran a ser paraísos fiscales casualmente, o lugares donde no hay tratado de extradición, como por ejemplo República Dominicana, seguramente la próxima residencia de Pedro Sánchez, si un juez no lo detiene antes. Y bueno, y que seguramente si no ha acabado fuera del gobierno Sánchez es por culpa de sus aliados, porque realmente el PSOE está muy débil, pero sus aliados no tanto, ¿no? No tanto, que también lo están. Y así seguimos, ¿no? Y también por la coacción de los partidos nacionalistas catalanes, que a río revuelto, pues ganancia de pescadores, hasta que se les acabe el rollo, que se les va el chollo, ¿no?, que se les va a acabar muy pronto, por cierto. Ya lo están demostrando las encuestas recientes de Cataluña, que han tardado mucho en salir, por cierto, donde se ve la subida impresionante tanto de Vox como de Alianza Catalana y el hundimiento de la extrema izquierda catalana y del nacionalismo procesista, ¿no? Es decir, de Junts, de las CUP y de CUP es extrema izquierda y procesismo a la vez, es curioso, y de Esquerra Republicana, ¿no? Lo tenéis también en mi canal, buscarlo y veréis que por eso no salen las encuestas tan rápido. Cuando no le interesa al poder de turno, al político de turno, pues no salen las encuestas con la velocidad que nos gustaría, ¿no? La oleada conservadora o patriota, como la queráis llamar, las dos cosas son ciertas, es conservadora y es patriota, va a arrasar a todo el planeta y va a llegar a España. Va a tardar un poquito más, pero ya está llegando. Ya se nota en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, las cosas no pasan por casualidad, y cuando quienes decían que eran los mejores demuestran que son los peores, pues los que decían que eran tan malos a lo mejor no nos parecen tan malos, y a lo mejor hay que darles la oportunidad, el beneficio de la duda y la oportunidad de demostrar si son realmente tan malos como nos cuentan o no. En breve lo sabremos. En breve lo sabremos, y si también son malos, pues habrá que pensar en otra cosa. Ya está. Pero lo que no podemos seguir es ni un minuto más con el gobierno criminal de Pedro Sánchez. ¿Me explico? Ni un minuto más. Y todo aquel que no mueva el culo, o al menos no lo denuncie, como mínimo, pues está ayudando a Pedro Sánchez. ¿Por acción o por omisión? Bueno, aquí hablo de más cosas. Os quería comentar otra cosa. Si la entrevista, tenéis que verla, a ver si la encuentro. Bueno, aquí tenéis la foto de la directora de la cárcel de Logroño, que es un sol de mujer, de verdad. Es una mujer que encantadora, y si no, que se lo pregunte a la Presencia o al rapero este. Leerlo porque vais a flipar con esta señora y la impunidad con lo que actúa y cómo la protegen y la tapan, ¿no? Cuando tenía que estar como mínimo expulsada de su puesto de su cargo público, y posiblemente como máximo permaneciendo en esa cárcel, pero no en el puesto de dirección, sino en una de sus celdas, ¿no? Así va España, así va España. Bueno,
aquí tenéis este es el vídeo, el directo que os digo, que tenéis que ver, está muy bien. Y bueno, aquí Santi, que aparece poco, pero cuando aparece, pues siempre acostumbra a dar el petardazo y a remover conciencias, y eso nos parece muy bien, ¿no? A algunos. Y nada, aquí Santi entrevista a Albert y bueno, tenéis que ver, porque es muy fuerte, comenta lo que os he dicho de por qué no se investigan las cuentas en paraísos fiscales en lugar de criminalizar a los denunciantes de corrupción, que es un absoluto escándalo. Ah, y por cierto, no esperéis que la Unión Europea nos ayude, porque la Unión Europea nunca ha tenido ningún interés en hacer cumplir la ley en defensa de la corrupción en Europa, porque la Unión Europea es el origen, al menos financiero, de la financiación de la corrupción en toda Europa. Y lo de Ucrania tiene mucho que ver con eso también. Pero bueno, eso ya lo comentaremos en otro vídeo, o lo hemos comentado en otros vídeos, mejor dicho. Lo dejo aquí, un abrazo al juez Presencia, un abrazo a Albert, a Santi, a la familia Royola, evidentemente, que son el origen y causa de que hayamos descubierto en qué consiste realmente la democracia española, por desgracia, porque yo me considero demócrata. Y bueno, y que se haga justicia, no que se caiga al cielo, como dice Galo Dauza, al que también desde aquí transmito un abrazo por su inmenso trabajo. Quienes seguimos defendiendo la veracidad del expediente Royola, porque los hechos, la propia realidad de otros casos de corrupción y del propio país ya no está demostrando que es totalmente verosímil, y de hecho puede ser hasta cierto, incluso cierto todo, pues no nos va a hacer bajarnos del burro, por mucho que nos intenten amenazar, silenciar o acallar, porque al final la verdad vence, aunque tarde mucho y algunos a lo mejor no estén para verlo, pero la verdad y la realidad siempre se impone a las mentiras y a la manipulación, que lo sepáis. Venga, un abrazo y recemos por Presencia, por cierto, que ahora mismo creo que no está en peligro, según nos comenta Albert, pero en la cárcel de Logroño ha estado en serio peligro y de hecho ha sido agredido al menos en 2 ocasiones, lo cual es gravísimo, y lo único que se le ha ocurrido hacer para tapar un poco el escándalo es trasladarlo de cárcel, pero lo que tenían que haber hecho era tomar medidas disciplinarias de los propios cargos públicos y funcionarios que han participado de ese ataque violento contra el señor Presencia. Lo que pasa en España no pasa en todas partes, Pasa en España, pasa en otros lugares también, pero no pasa en cualquier país, Pasa en países como España. O lo que se ha convertido España, para que nadie se pique. España era el mejor país del mundo, como os digo siempre, y ahora no es el mejor país del mundo, desde luego. Y va bajando en el ranking hacia abajo. Ya veremos. Se va pareciendo cada día más a Venezuela y menos a España, o a lo que era España. Así nos va, espabilar, difundir y ayudar a la Presencia, que lo necesita. Necesita nuestro apoyo, y lo que tengamos que discutir o lo que no estemos de acuerdo con él, lo discutimos después, cuando está fuera de la cárcel, y educadamente, y a ser posible en privado. Pero ahora mismo no. Ahora mismo no. Ahora mismo hay que cerrar filas y estar a muerte con el juez Presencia. Abrazos desde aquí.